Saludos, gente de YouTube, aquí Jin Hayato trayéndoles un nuevo video. Los JRPG son esos juegos que deben encantar al jugador con sus historias, mundos, música, estilo artístico atractivo y personajes. De estos últimos, siempre es importante para los juegos que estos vengan acompañados de un elenco fuerte. Es decir, no solo es importante que los personajes estén bien escritos individualmente, también tiene mucho peso que las interacciones entre todos los personajes sean excelentes para el deleite del jugador. Así que, en honor a eso, el día de hoy les presento los que, para mí han sido los mejores 10 elencos en juegos JRPG que he jugado. Atención. Nota aclaratoria. Reitero que en este video solo saldrán elencos de juegos que he jugado. Lo cual quiere decir que puede que no aparezcan grupos de personajes de juegos super famosos, como los de Chrono Trigger o Final Fantasy VII, por dar algunos ejemplos. Sin más que decir, comencemos formalmente. En el puesto 10 pongo al reducido elenco de Mario y Luigi. Viaje al centro de Bowser. Aquí tenemos un elenco principalmente conformado por 4 personajes: Mario, Luigi, Centella y Bowser. Mario y Luigi mantienen sus típicas interacciones graciosas, hablando en un idioma inentendible y reaccionando de formas diversas ante las situaciones que se les presentan. Junto a ellos está Centella, que funge como intérprete para que el jugador entienda con exactitud lo que está pasando. Centella también funciona como una especie de comunicadora que le explica a Bowser algunas cosas que pasan dentro de su cuerpo. Por consiguiente, también tenemos a Bowser, el gran acierto del juego, donde tenemos al personaje en una faceta más humana y lo vemos teniendo una aventura propia bastante graciosa, lo cual expande bastante el juego. Entonces, este elenco reducido queda en puesto 10 porque está bien escrito y es gracioso, pero no puede quedar más alto porque al final, son pocos personajes, y aunque estén bien escritos y sean graciosos, tampoco es que son oro en medio del desierto. En el puesto 9 ponemos al paraje de Pokémon Mystery Dungeons Explorers of Sky. Otra vez nos encontramos con pocos personajes, y el protagonista no habla mucho. Básicamente todo lo hace el compañero del mismo, pero este compañero funciona perfectamente y complementa a la perfección el silencio casi absoluto del protagonista. Lo que hace especial a este dúo es que realmente se crea un lazo de amistad entre protagonista y compañero, pasan varios momentos emotivos que hace que te importen ambos personajes. Nos dan una de las mejores amistades en la historia de los juegos de Nintendo, cosa que yo aprecio mucho. Realmente es una gran historia, y este par carga solo casi todo el juego, una joya sin dudas. Ahora nos ponemos serios con los elencos tradicionales. En el puesto 8 tenemos al elenco de Final Fantasy IV. Aquí tenemos un caso de muchos buenos personajes, pero con el problema de que a muchos los pierdes demasiado rápido, o también tenemos el caso del ninja, que aparece demasiado tarde en el juego y su historia es demasiado precoz. Pero por supuesto, tenemos al protagonista Cecil, que tiene una impactante historia de redención pocas veces vista. Al sabio Tela, cuya historia es conmovedora, triste y reflexiva, además de dar varios momentos memorables en el juego. A Rydia, una invocadora que se encariña con el protagonista y tiene una historia particular que hace que la recuerdes. También tenemos a Kain y su propia historia de conflicto con Cecil. Y así, que es para mí un personaje altamente gracioso y de lo mejor del juego, a pesar de que es posiblemente el ser menos serio del elenco. Fuera de eso, en el lado negativo podríamos decir que este grupo de personajes es muy tradicional y típico, por no decir anticuado, lo que se traduce en que el razonamiento de los personajes al unirse al protagonista no suele ser el mejor, algo que quita puntos. Sin embargo, como todo el elenco es jugable, hay buenos personajes y son más en cantidad que los otros dos, pues pongo al elenco de Final Fantasy IV en el puesto 8. En el puesto 7 pongo al elenco de Shin Megami Tensei 4. Aquí tenemos un elenco reducido a 4 personas. El protagonista, que es mudo una vez más, y 3 acompañantes que hacen todo el diálogo real. No obstante, los personajes y las conversaciones están tan bien escritos que realmente sientes que los acompañantes te hablan a ti y no a un simple avatar.
Entre estos 3 compañeros que mencioné tenemos a Jonathan, un noble que trata a todos por igual, es una persona bastante sensata, amable y calmada. Walter, que es una persona de distritos comunes, a diferencia de Jonathan es impulsivo, más agresivo y dispuesto a la acción. Por último tenemos a Isabeu, que es una chica noble, pero al igual que Jonathan trata a todos por igual, pero ella es un poco más activa y con una actitud menos calmada. Estos 3 solos consiguen cargar con el juego, dando diálogos memorables, momentos icónicos, se crea un lazo entre ellos que termina destrozando al jugador por eventos que no puedo revelar. Pero digamos que pongo a este elenco en el puesto 7 por el buen manejo que lleva en las relaciones de los personajes y el uso correcto de los diálogos para hacer que el avatar se sienta como uno más. En el lugar 6 pongo al elenco de Fire Emblem Echoes, las sombras de valentía. Estos personajes llegan aquí por tener uno de los elencos más unidos de un Fire Emblem, uno en el que se siente una participación más constante de varios de los personajes jugables, a diferencia de otros juegos de la franquicia donde sientes que un grupo demasiado reducido de personajes tiene importancia real. En Echoes los personajes principales se dividen en 2 protagonistas que son acompañados por diferentes grupos de personas. En ambos casos los acompañantes de los protagonistas tienen varias interacciones con los personajes, sus personalidades son geniales y su participación se siente bastante orgánica en la trama. No pongo a este elenco más alto porque siento que, a pesar de la excelencia de varios personajes, hubo varios que no eran tan buenos, y eso definitivamente le resta puntos al juego. En el puesto 5 pongo al elenco de Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2. Este es el grupo de personajes que más fresco tengo en mi memoria. A estos los pongo aquí porque, a pesar de que la mayoría son personajes bastante estereotipados, tienen un gran sentido de unión. Cada uno de los personajes de Devil Survivor 2 tienen momentos memorables mediante conversaciones que te hacen empatizar con ellos. Además de eso, los personajes tienen un gran sentido de unión, sientes como se apegan más los unos a los otros mientras el juego más avanza, lo cual hace que te encariñes con muchos de ellos y te duela mucho cuando se separan en circunstancias que no revelaré. En conclusión, este elenco se queda aquí porque sus personajes son simpáticos, las razones por las que se unen en su contexto es excelente, están bien escritos y no creo que haya un mal personaje entre ellos. En el puesto 4 pongo al elenco de Tales of Vesperia edición definitiva. Aquí tenemos a uno de los grandes. Este elenco es similar al anterior, personajes excelentes con grandes motivaciones, derrochan carisma y un buen sentido de unión, además de que se unen de forma razonable por un objetivo en común, cosa que es muy importante para que los personajes sean creíbles, ¿verdad Final Fantasy IV? Pero como decía, el protagonista Yuri es genial, de los mejores protagonistas que he conocido en un JRPG, es una persona relajada pero rebelde, dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer por lo que entienda que es lo correcto. Tenemos a Estelle, que es una princesa que generalmente uno esperaría que tuviera una personalidad genérica y chillona o extremadamente amable, pero consigue un balance con lo último y se vuelve un personaje bastante amable. Hay otros personajes pero creo que no hace falta mencionarlos. Pero sí debo decir que mucho de lo que ayuda a este grupo de protagonistas a tener el sentido de unión que antes mencioné es que hay unas conversaciones de apoyo que pasan cada cuando, muchas son divertidas y ayudan a entender la dinámica entre los personajes, y lo mejor de esto es que estas interacciones se sienten orgánicas y creíbles, ¿verdad Octopath Traveler? Por su excelencia el elenco de Tales of Vesperia edición definitiva queda en puesto 4. En medalla de bronce tenemos al elenco de Fire Emblem Tres Casas. Este grupo de personajes lo puedo definir en una palabra: cercanía. Aquí tuvieron el mismo acierto que Fire Emblem Echoes, hacer que una gran porción de los personajes, y no solo un grupo, se sintiera importante. Y es esto lo que diferencia a Tres Casas de otros Fire Emblem con respecto a sus personajes. Aquí todos se sienten, independientemente de su calidad, correctamente escritos, sus conversaciones de apoyo son más largas, porque casi siempre dicen algo que podría tener una relación con algo relevante a futuro, y se siente que en cada conversación entre personajes hay un verdadero crecimiento en las relaciones de estos. Y ese es el problema que tenían las conversaciones de apoyo de Awakening Fates, que todas se sentían altamente artificiales,
superficiales y de poco interés, apenas ayudaban a entender a los personajes que conocías. En 3 casas mejoraron eso y volvieron memorables hasta a los peores personajes. Sin duda alguna, el elenco de Fire Emblem 3 casas es el que tiene uno de los mejores sentimientos de cercanía entre sus personajes y el jugador, con momentos memorables que pasan de normales a graciosos, y de graciosos a tristes. Un merecido tercer puesto. La medalla de plata se la lleva el elenco de Dragon Quest 11. Si el puesto anterior se definía en cercanía, este se define en unión. ¿Recuerdan el énfasis que he hecho en otros puestos con el razonamiento de los personajes para unirse al protagonista? Pues este juego lo lleva a la perfección, todos los personajes tienen una justa razón para unirse al protagonista. Algunos lo hacen por su sentido de deber, otros por honor y algunos porque solo quieren hacer un bien. En ese sentido los escritores de esta aventura no fallaron para nada. ¿Y los personajes en sí? También son excelentes. Eric es un simple ladrón que forja una gran amistad con el protagonista. Sylvando es un personaje súper gracioso. Serena y Verónica no solo son graciosas, también son agradables. Y Rob y Jade tienen una bella historia que contar. Sumado a lo anterior están las interacciones de los personajes que están directamente relacionadas con la historia. Aquí todos son importantes y hablan bastante, ningún personaje opaca a otro y todos participan constantemente en las conversaciones. Todos tienen algún momento destacable. Definitivamente, el elenco de Dragon Quest 11 es uno de los elencos mejores logrados que he visto en cualquier juego, solo superado por un grupo. El único elenco que me parece que hizo todo de manera excelente no es más que el de The World Ends With You. El elenco son solo 4 personajes y todos no interactúan juntos la mayoría del tiempo, sin embargo la razón por la que se unen, la historia que cada uno tiene, el desarrollo por el que pasan, y las dolorosas conclusiones seguidas de un final feliz, hacen a este grupo el mejor por mucho. Básicamente tienen la cercanía y la unión de los 2 puestos anteriores sumados a personajes que, aprovechando que son pocos, se vuelven demasiado entrañables. No puedo más que decir que la historia de este elenco es demasiado épica y emocional, decir algo de ellos sería un spoiler considerable, es algo que cada quien tiene que experimentar y descubrir por sí mismo. Así que, por ser un elenco demasiado perfecto, The World Ends With You se queda con la medalla de oro en este top. Y eso es todo por ahora. Antes de terminar formalmente me tengo que disculpar por 2 razones. 1, duré más de lo planeado en subir este video por molestas interrupciones que me impidieron desarrollarlo. 2, por lo anterior es que este video tuvo que acelerarse, porque realmente quería hacerlo, pero por lo anterior dicho no me salió con la calidad que quería. Espero lo comprendan. Ahora sí. Gracias por ver el video. ¿Cuáles han sido los mejores elencos con los que ustedes se han encontrado en un videojuego? Gusten en comentarlo. Por lo demás, si les gustó el video, comenten, denle a me gusta y suscríbanse, si no pues lástima.